La euforia minorista de las últimas semanas contrasta con el pesimismo por parte de los inversores institucionales y profesionales, lo que nos lleva a la pregunta, ¿estamos en una situación como la del año 2021? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 6 de febrero de 2025, perdonen. En este momento son las 22:48 hora en España, 16:48 horario en Nueva York. El día de hoy publico este vídeo un poco más tarde de lo habitual porque quería ver los resultados de Amazon para poder reaccionar ante ellos este vídeo. Hemos visto una reacción del mercado bastante volátil. Ha fallado la previsión y también las ventas de AWS se han quedado un poquito por debajo de lo esperado. Ahora vamos a verlo más en detalle. Pero además, en este vídeo vamos a hacer especial énfasis en lo que está ocurriendo con el minorista y con el institucional. Estamos viendo un flujo minorista récord, mayor incluso que en el año 2021 y mayor incluso también que en el año 2020. Esas compras tan fuertes que se vieron tras pandemia. ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque por otro lado estamos viendo que el institucional está vendiendo. Es decir, la compra de las caídas de estos dos últimos lunes negro, ¿no? Lunes negro, han sido compradas exclusivamente por el minorista. ¿A dónde nos puede llevar esto? ¿Puede haber una caída mayor en el mercado si el institucional no acompaña? ¿O qué es lo que puede frenar al minorista? Pues esas son las respuestas que vamos a tratar de determinar en este vídeo. Vamos a arrancar en primer lugar haciendo comentarios que se han llevado a cabo durante el día de hoy, en este caso por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la verdad, no os voy a mentir, da gusto ver a gente en la administración que sepa cómo funciona el mercado. Y evidentemente de esto el secretario del Tesoro estadounidense sabe muchísimo, ya que tiene una larga trayectoria bursátil. Bessent afirma que la administración Trump se enfoca en reducir los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, en lugar de recortar las tasas de interés de corto plazo de la Reserva Federal. Claro, es que estábamos viendo comentarios de Trump presionando a la Reserva Federal porque llevara a cabo bajadas de tipos, cuando, oye, la Reserva Federal puede influir sobre las tasas federales, pero no, por ejemplo, sobre las tasas hipotecarias, ya que las tasas hipotecarias van ligadas a los bonos del Tesoro a largo plazo. Tampoco puede influir mucho en las condiciones financieras, ya que estas van ligadas a los bonos del Tesoro a largo plazo. Y en los bonos del Tesoro a largo plazo no solo influyen las tasas federales, evidentemente unas tasas federales menores, pues sí que es cierto que suele acompañar con bonos del Tesoro a largo plazo, tasas hipotecarias, también condiciones financieras más bajas. Pero hay ocasiones, como por ejemplo en septiembre, que se bajaron las tasas de interés y oye, las tasas hipotecarias repuntaron porque los bonos del Tesoro a largo plazo repuntaron. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues especialmente que hay una prima de duración para esos bonos a largo plazo. Son las tasas federales más esta prima de duración donde se incluye expectativas de inflación, expectativas de crecimiento que se dispararon ambas totalmente con la expectativa de lo que podrían traer esos aranceles de Donald Trump y también entra una parte de déficit gubernamental. Cuando mayor es el déficit gubernamental, más bonos hay que sacar al mercado para financiarse. Y cuando hay más oferta de algo, es un lastre a la baja para el precio, lo cual eleva la rentabilidad, porque precio y rentabilidad son inversos dentro del bono. Por tanto, también hay que tener en cuenta que el inicio de año fiscal 2025, que no tiene nada que ver la nueva administración porque se lo ha encontrado, ha sido el peor año fiscal que se recuerda con, vamos, el peor no, el de mayor déficit, mal, para bien, como se quiere interpretar, pero el de mayor déficit que se recuerda. Tanto, evidentemente, eso también es una presión a la baja para el precio del bono y al alza para su rendimiento. Sí que es cierto que en las últimas sesiones hemos visto caída por el lado de los rendimientos. A largo plazo han aflojado un poquito y ha hecho saltar a los bonos. Un poco de tranquilidad en todo este tema arancelario. También el mercado se empieza a dar cuenta después de que ya haya descontado por demás que los aranceles pueden traer inflación en el corto plazo, pero sobre todo también pueden traer una rebaja de esas expectativas de inflación. Por tanto, está
tratando de equilibrar un poco fuerzas. Pero sin duda da gusto ver a alguien en la administración que realmente sepa que el foco tiene que estar en los rendimientos del Tesoro a largo plazo, en este caso a 10 años, y no en lo que haga la Reserva Federal, porque además se supone que es independiente frente al gobierno y al Tesoro. Ya saben, el Tesoro, de hecho, tiene más impacto incluso ante la inflación. Donald Trump no para de culpar a la Reserva Federal, pero el Tesoro también tiene gran impacto. Esos estímulos fiscales, de hecho, son mucho más directos para el consumidor y provocan mucha más inflación directa, ya que unas políticas expansivas lo que genera sobre todo es mayor reservas bancarias, luego el banco es quien tiene que prestarlo, ¿no? Por tanto, oye, ambos pueden generar inflación, pero sí que es cierto que la del tesoro es muchísimo, muchísimo más directa. Cree que expandir la oferta de energía reducirá la inflación y que precios más bajos de energía beneficiarán a la clase trabajadora estadounidense, restaurando su optimismo sobre el futuro. Viendo estos comentarios, ya pueden imaginarse cómo está el precio del petróleo el día de hoy. Aquí tienen el foco puesto la administración Trump, porque luego ha habido comentarios de Trump muy en esta línea, de querer aumentar esa oferta de petróleo para ser autosuficientes y evitar que haya problemas de inflación de los bienes por este lado. Apoya hacer permanentes los recortes fiscales de 2017 que expiran a finales de este año para mantener el crecimiento económico de Estados Unidos como el número uno del mundo. Básicamente ha centrado aquí Scott Bessent en estos comentarios sus tres objetivos, que es ese 3-3-3, que es mantener un crecimiento del 3%, reducir el déficit en un 3% y también aumentar la producción de barriles por día en 3 millones de barriles de petróleo. Por tanto, esta es la situación. Un pequeño comentario también es que estamos viendo que, oye, la flojera de estos días, perdón, que la flojera de estos días del dólar está siendo aprovechada por el yen, que recordemos que la semana pasada se llevó a cabo la subida de tipos por parte del Banco de Japón. Sí que es cierto que ahí el dólar se mantenía fuerte, pero a poco que ha aflojado el dólar, sí que es cierto que el yen se ha fortalecido también por comentarios más en línea hawkish por parte del Banco de Japón y evidentemente esto pueden tener también consecuencias en activos como por ejemplo Nvidia, más perjudicados por todo este tema carry trade. Sí que es cierto que estas operaciones financiadas en yenes y que obtienen rentabilidad en dólares, que ahora ven cómo esa diferencia se está menguando, ya cada vez tiene menos importancia en las compañías tecnológicas. Gran parte, la mayor parte prácticamente de todas estas operaciones carry se limpió en agosto del año 2024. Dicho esto, un pequeño comentario sobre lo que ha ocurrido en Inglaterra, porque como era ya muy esperado, el Banco de Inglaterra ha llevado a cabo su bajada de tipos de 25 puntos básicos. Se sitúan en este momento en 4,5%. Ha sido una votación del Comité de Política Monetaria unánime, 9-0. Algún comentario que hacen es que las presiones inflacionarias domésticas están moderándose, aunque dice que siguen siendo elevadas en cierta medida. Al final, la inflación en Reino Unido está siendo más pegajosa incluso que en otras regiones. Dicen, se adoptará un enfoque gradual y prudente en la retirada de las medidas restrictivas y no han dado pronósticos a futuro. Dicen que se determinará reunión a reunión. Además, han ofrecido estimaciones, pero sobre todo lo que más me ha llamado la atención es que una noticia que era ampliamente esperada, ampliamente descontado por el mercado, no ha sido así, porque hemos visto que la libra se ha debilitado muchísimo frente al dólar. Sí que es cierto que el dólar ha estado al alza durante buena parte de la sesión, pero bueno, finalmente ha cerrado más o menos neutral. No me esperaba, la verdad, la reacción tan fuerte la reacción tan débil de la libra ante una bajada de tipos que evidentemente debilita a la libra, pero oye, que estaba totalmente descontado. Fíjense que ha bajado desde 1,24 a 1,23, 1,24,2 a 1,23,7, caída bastante considerable para ser intradía. Dicho esto, un pequeño comentario sobre los datos de empleo, porque ya saben que mañana se conocerá el dato de tasa de desempleo y dato de nóminas no agrícolas, los datos de empleo más importantes del mes y en este caso del primer mes del año 2025. El día de hoy y el que para mí es el mejor dato para seguir la situación del empleo estadounidense son las peticiones iniciales y continuas de subsidio semanal.
y la verdad que no han mostrado muchos cambios. Las iniciales han aumentado en 11.000, alcanzando 219.000, se mantiene un periodo bastante bajo, eso sí, ligeramente por encima de las expectativas. Y las recurrentes, las continuas, han aumentado en 26.000 a 1.886.000 y ha superado las previsiones muy ligeramente del mercado. Eso sí, se mantiene las continuas en máximos de 3 años y las iniciales bastante flojas. ¿Qué significa esto? Pues básicamente nos muestra que no está habiendo grandes despidos, pero que tampoco está habiendo grandes contrataciones. Es decir, que las contrataciones se están enfriando bastante. Este dinamismo del mercado, pues en este momento podríamos decir que es el peor en 3 años. Pero no me muestra ninguna sorpresa en este mes de enero para lo que podemos tener mañana. Ya saben que, oye, hay otros meses donde vemos alzas muy considerables por el lado de las peticiones semanales, como con todo el tema huracán a finales de 2024, y decimos, oye, puede haber gran riesgo para los datos de mañana. Pero lo cierto es que no tengo ni idea de lo que puede pasar porque los datos semanales nos están mostrando más bien poco. Algunos comentarios extra sobre el mercado laboral que hemos conocido el día de hoy es que los costos laborales unitarios aumentaron un 3% tras el incremento de solo el 0,5% en el trimestre, y esto ha estado muy en línea de las estimaciones. La productividad aumentó un 1,2% tras un incremento del 2,3% del trimestre anterior. Ha estado ligeramente por debajo de las estimaciones. La verdad es que estos datos no han generado mucho movimiento en el mercado cuando se han publicado, porque han estado, pues eso, bastante en línea con lo esperado. Para mañana, el consenso estima 170.000 nuevas nóminas no agrícolas y una tasa de desempleo del 4,1%. En concreto, Goldman estima un dato un poquito más caliente. Estima 190.000 nuevas nóminas y eso sí, que la tasa de desempleo se quede en 4,1%. Veremos a ver qué es lo que ocurre mañana. Como digo, creo que es uno de los datos más inciertos, al menos de los últimos tiempos, porque hemos visto que las peticiones semanales se han mantenido muy a raya, no hemos visto nada raro. Sí que es cierto que se conocía que el ISM Servicios, debido a efectos climáticos, había sido un poco inferior. Cuidadito por eso, porque si bien es cierto que el empleo del ISM Servicios no muestra ninguna anomalía, oye, por ahí puede haber algo en los datos de empleo de mañana. Así que bueno, estaremos pendientes de ello. Sí que es cierto que el mercado está mostrando bastante ansiedad. Su estructura de volatilidad para mañana es bastante elevada, es decir, se espera un movimiento mayor. Por ejemplo, el día de hoy el S&P 500 se ha movido en un rango muy pequeñito. Parece que para mañana pues, el mercado pueda estar un poco más ansioso por lo que pueda ocurrir. No sé si es la mejor palabra, pero bueno, creo que me habéis entendido. Dicho esto, un pequeño comentario sobre resultados empresariales. Hoy presentó una de las mayores compañías del sector salud, ticker LLI, reportó unos sólidos resultados de ganancias y subía hasta un 5%. Como pueden observar aquí, dentro del sector salud, la verdad que era la que mejor comportamiento estaba teniendo, también es la más grande y con gran peso también en el índice, pero el sector salud hoy no ha tenido su mejor día tampoco. Ha presentado ingresos con un crecimiento del 45% interanual y un IPS de más 100,2%, que podéis echar un vistazo más si os interesa. Yo voy a centrarme un poquito más en Amazon, que ha publicado justo ahora, al cierre de sesión, ha presentado un beneficio por acción de 1,86, bastante por encima del 1,5 esperado, unos ingresos netos de 187,79 billions, un más 10% interanual y ligeramente por encima del 187,32 billions que era lo esperado. Ventas en tienda online 75,56 billions, más 7,1% interanual y por encima de lo esperado. Tiendas físicas 5,58 billions, más 8,3% interanual frente a 5,4 billions que era lo esperado. Servicios de suscripción 11,51 billions, 9,7% de crecimiento interanual. Eso sí, ligeramente por debajo de 11,58% que era lo esperado. Aquí tenemos el primer fallo. Norteamérica 115,59 billions, más 9,5% interanual y por encima de lo esperado. Internacional 43,42 billions, 7,9% interanual y por debajo, segundo fallo, de los 44,13 billions esperado. Servicios a terceros 47,49 y otro fallo por debajo de lo esperado. El mercado, evidentemente, con todos los 7 magníficos, pone mucho foco en todo el tema cloud y en este caso AWS. Y fíjense que los ingresos fueron de 28,79 billions,
y esto lo deja ligeramente por debajo de lo esperado de 28,82 billions. Aquí tenemos el gran fallo grande. El crecimiento de AWS, si excluimos divisa, fue de un 19% interanual frente al 13% del trimestre anterior y muy en línea con lo esperado. A pesar de este crecimiento, la ligera desviación respecto a las estimaciones generó preocupación en los inversores en un contexto donde Microsoft ya vimos que también mostró señales de debilidad en todo ese apartado cloud. A pesar de las dudas, Amazon mostró solidez en sus márgenes operativos. De AWS, fíjense, 36,9 frente al 34,7 esperado, por encima ampliamente. También margen operativo total 11,3, por encima, muy por encima del 10,1 esperado. Márgenes en Norteamérica 8%, por encima del de hace un año de 6,1 y muy por encima del 6,48% esperado. Margen operativo internacional 3% frente al menos 1% del año pasado y ligeramente por debajo de ese 3,08 que se esperaba. Oye, márgenes bastante buenos, incluso muy por encima de lo esperado. La compañía también logró reducir ligeramente los costes logísticos y aumentar la participación de vendedores externos. Perdón. Esta imagen me gusta bastante, que es sobre todo por el área de los márgenes y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo en internacional, Norteamérica y AWS, que evidentemente es la gran pata de servicios, es la gran pata de márgenes de la compañía. Y además de ese fallo de AWS, aunque los márgenes hayan sido muy buenos, también hemos visto cierta debilidad por el lado de las previsiones para el próximo trimestre. Ingresos netos estimados 151 billions, entre 151 billions y 155,5. Esto lo deja por debajo del 158,6 que era lo esperado. Ingresos operativos estimados entre 14 y 18 billions, por debajo de 18,24 que era lo esperado. Si estas estimaciones que nos han dado hoy se cumplen, significaría que el crecimiento de ingresos de Amazon alcanzaría su ritmo más lento desde la crisis financiera global del año 2008-2009. Así que veremos a ver, pero estas previsiones parece que no han gustado mucho a los inversores. La compañía se movía bastante volátil. Fíjense que llegó a caer en premercado, justo tras la publicación de los resultados hasta un 7%, pero en este momento está cayendo un poquito más de un 2,5%. Menos entre un 2,5 y un 3% es lo que está cayendo en este momento. Recordemos que Amazon estaba máximos históricos, hoy no ha marcado máximos históricos, pero los marcó el martes. Así que nada, esto ha sido los resultados de Amazon, la última de los grandes 7 magníficos que publican en estas 2 semanas. Todavía nos queda Nvidia, que publica el 26 de febrero. Este vídeo está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad, poniendo el foco en los clientes. Ofrece una plataforma de negociación muy potente e intuitiva. Dispone de 8 tipos de activos y más de 30.000 productos en todo el mundo. Tarifas muy competitivas y, lo más importante, transparentes. El banco está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 100.000 euros por titular. Además de todo esto, ofrece una excelente atención al cliente y un apartado de formación continua, donde yo tengo el placer de ser uno de los colaboradores frecuentes. Visita Bison Trade y recuerda que con cualquier inversión tu dinero está en riesgo. Dicho esto, vamos a hacer un comentario sobre esta euforia minorista. Y vamos a reflexionar si estamos en la misma situación que 2021 y qué es lo que hay que observar especialmente. Fíjense, JP Morgan muestra que la confianza de los minoristas alcanza nuevos máximos históricos. El puntuaje de sentimiento minorista de JP Morgan alcanzó aproximadamente 4. El martes se trata del nivel más alto registrado y aproximadamente un punto más alto que el pico, fíjense, del año 2021, que llegó a 3 más o menos. Como se puede ver, una euforia mayor que en 2021 y, como ya comentábamos ayer, un poquito por encima, por eso quería remarcarlo el día de hoy, estas últimas caídas están siendo muy compradas por la parte minorista. Fíjense, ayer comentábamos que se había visto el mayor desequilibrio de compras minoristas en la historia del conjunto de datos de Goldman Sachs. No es una historia muy larga, solo desde el año 2019, pero este día ocurrió el 17 de enero de 2025 con más 5,03 mil millones de dólares. Este conjunto de datos incluye el periodo de la pandemia,
en 2019, por tanto, oye, se ha visto más desequilibrio incluso que en 2021. El segundo mayor desequilibrio minorista tuvo lugar el lunes 3 de febrero de 2025, es decir, el lunes de esta semana, con más 4,89 mil millones de dólares. Y ayer, o antes de ayer, que fue el miércoles 4 de febrero, el martes 4 de febrero, perdón, fue el quinto mayor desequilibrio minorista en el conjunto de datos, con más 4,23 mil millones. Es decir, cuatro de los cinco mayores desequilibrios minoristas, según los datos de Goldman Sachs, han ocurrido en las últimas 2 semanas. Es decir, están comprando de forma masiva las caídas que se dan estos lunes negro, entre muchas comillas. Según Banda Research, inmediatamente después de la caída de las acciones, los pequeños comerciantes minoristas invirtieron aproximadamente 4.250 millones de dólares de capital en los mercados financieros estadounidenses, acciones y ETFs, y el lunes se registró la mayor parte de entradas, 1.850 millones, en medio de la peor liquidación de empresas tecnológicas y semiconductores. Es decir, ya no es solo la casa de análisis Goldman Sachs, sino Banda Research también está registrando estas entradas por parte de minoristas. Y falta el mayor banco del mundo. Bueno, el mundo no, perdón, el mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan, lo reafirma y en su última nota escribe que los traders minoristas están camino de romper todos los récords. El banco calcula que las entradas diarias de minoristas superaron los 2.000 millones 2 veces la semana pasada, un nivel alcanzado solo 9 veces en los últimos 3 años y 5 veces ocurrieron después de la toma de posesión. El último continuó este lunes, ya que su flujo de compras alcanzó los 2 millones justo a la 1:30 pm, que es aproximadamente mitad de sesión, terminando el día con más 3.000 millones. Comenzaron con fuerza el martes, rompiendo los umbrales de 2.000 millones y 3.000 millones dentro de las primeras 1,5 horas. Y aproximadamente a media tarde ya tenían un dato el martes que era 7,8 sigma por encima del promedio de 1 millón para esa hora del día, es decir, muchísimo más arriba de lo que suele ser normal. Y terminó el día con un desequilibrio neto de más 4.000 millones de dólares. Básicamente, estos datos nos muestran que las últimas caídas están comprándose en masa por parte de los minoristas como nunca antes se veía, incluso más que en el año 2021 con esa euforia de los memes. ¿Qué compran estos minoristas? Bueno, pues los minoristas apuntaron a acciones individuales en lugar de los ETFs. Los ETFs suelen ser más trabajados por la parte institucional para mostrar sesgos bajistas. El minorista, cuando está eufórico, pues evidentemente se va a las compras. Y sobre todo, nombres clave dentro de la inteligencia artificial y de los semiconductores, aprovechando esas caídas. Si nos vamos a qué acciones específicamente son las que se han comprado, pues en primer lugar, Nvidia, Tesla, Apple, Amazon, Microsoft. Ojo, se cuela en el top 10 AMD y Broadcom, grandes compañías también de semiconductores. AMD con una caída bastante considerable desde máximos. Entran por aquí también Uber, Walmart, Costco, Nokia, Barrick Gold, fíjense, Novo Nordisk también con una caída muy considerable. Tampoco es sorprendente que Nvidia haya estado en el centro de la ola de ventas el lunes, ya que sufrió una de sus peores caídas desde marzo de 2020. Esto no asustó a los inversores que compraron 562,2 millones de dólares de acciones ese día, un nuevo récord diario. Los traders minoristas compraron además 359,7 millones de dólares de Nvidia el martes, lo que elevó el total del viernes al martes a más de 1.000 millones de dólares de capital neto nuevo minorista en acciones. Este dato que voy a dar a continuación es una auténtica locura. Uno de cada 3 dólares de capital minorista fluyó hacia las acciones de Nvidia inmediatamente después de su caída histórica el lunes, no este, sino el pasado, el lunes de DeepSeek, que llegó a caer Nvidia un 15%, sufriendo la mayor pérdida de capitalización bursátil de la historia de Estados Unidos. 590.000 millones de capitalización se fueron ese día. Es decir, ya no es que solo los minoristas estén comprando la euforia, sino qué valores están comprando, sobre todo inteligencia artificial y semiconductores. Y evidentemente, estas compañías tan populares, Nvidia, Tesla, AMD, Broadcom, compañías de este tipo. ¿Qué puede significar todo esto? Sin duda, la euforia minorista de enero, que llega justo después de la temporada de ventas por pérdidas fiscales, es decir, final de año, no es un concepto nuevo. Ya comentábamos que, oye, enero, sobre todo enero, las 2 primeras semanas suelen ser más positivas en bolsa debido a las grandes entradas de flujo minorista que se dan. Y así lo muestra este gráfico con, oye, las mayores entradas
del año. Por ejemplo, julio también es un año bastante bueno, que se nota mucho después de 2 meses consecutivos bastante flojo en cuanto a entradas históricas, pero enero, sin duda, es el gran ganador. Según JP Morgan, los inversores minoristas suelen superar el mercado cada enero, excepto en el año 2022, cuando cayeron un 14% en enero y un 54% en general. JP Morgan confirma que mientras los minoristas compraban, los fondos de cobertura de las instituciones vendían. Como se muestra en el siguiente gráfico, las instituciones vendieron una enorme suma de 4.000 millones de dólares de acciones el martes, cuando también compraron 8.000 millones de dólares de opciones en opciones sobre Delta, en un movimiento bajista que fue rápidamente revertido por las incesantes compras minoristas, lo que desencadenó una posterior contracción de Delta y colapso del mercado. Bueno, aquí nos explica un poco más la parte técnica, pero básicamente aquí tenemos que concluir o tenemos que hacer el mapa de lo que estamos comentando, que es el minorista está comprando. ¿Qué está comprando? Sobre todo acciones tecnológicas. ¿Y qué está haciendo el institucional? En este momento está vendiendo. Y lleva vendiendo gran parte del final del año 2024. Ya veíamos que la exposición a los siete magníficos era bastante más baja. Se estaba rebajando esa exposición, quizás también derivado de esa esperada desaceleración del crecimiento de las ventas de estas grandes compañías, quizás derivado de recogidas de beneficios después de 2 años con unos aumentos interanuales del 20% pues, del S&P 500, interanuales no, anualizados del 20%. El caso es que el institucional ya estaba vendiendo y ahora está aprovechando también para vender en estos días. Fíjense esta observación por parte de Goldman. La presión de compra de los inversores minoristas ha sido el principal impulsor de los movimientos positivos del mercado durante las últimas 2 semanas. Los minoristas compraron acciones de S&P 500 y Nasdaq. Nuestros datos sugieren que los inversores minoristas fueron vendedores modestos de acciones del Nasdaq el lunes, pero aumentaron significativamente durante el resto de semana. Otra confirmación más, otro dato más de que el minorista está comprando en masa. Y evidentemente, al igual que ocurrió en 2021, pues no es ninguna sorpresa que estemos viendo cómo, oye, los valores más en corto sí que es cierto que están teniendo un buen comportamiento. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una que tengo en cartera, que he comentado en numerosas ocasiones por aquí, que es HIMSS. Tiene un porcentaje de cortos bastante elevado y ha tenido una revalorización del 50% en muy corto plazo. Tenemos por ahí Palantir. Hoy estaba viendo que en resultados saltaba Pins. Después de unos resultados que tampoco han sido muy allá, saltaba. También no sé cuánto saltaba, más de un 20%, creo recordar. Muchas de estas compañías con gran porcentaje de cortos estábamos viendo que saltaban. En 2021 los inversores minoristas lideraron la subida del mercado, mientras que los institucionales se mantuvieron al margen o intentaban apostar en contra. Esto llevó a una gran volatilidad y a un comportamiento del mercado impulsado más por el flujo de dinero que por los fundamentales o valoraciones. Si los minoristas pierden el impulso o empiezan a vender, el mercado podría enfrentar una caída rápida, como ocurrió tras el pico de la euforia de 2021. En agosto, incluso a finales de febrero, marzo, principios de abril, las acciones tecnológicas y estadounidenses cotizaron mal en las sesiones posteriores a grandes oleadas de compras minoristas y solo tocaron fondo realmente cuando otros compradores entraron en el mercado. Si nos centramos en las acciones de Nvidia en particular, como un indicador del sector tecnológico en general, vemos que las acciones solo salieron de su moderada acción lateral después de una serie de capitulaciones minoristas, que probablemente marcaron el regreso de los compradores institucionales. Es probable que este sea un buen modelo para pensar en los próximos días y semanas. Básicamente nos dice que nos fijemos en Nvidia. Si Nvidia vuelve a ese rango lateral, que ahora mismo está tonteando con ello, ya ha recuperado media de 200, pues oye, sería un gran signo de que quizás el institucional ha aprovechado la caída también para comprar, porque como ya saben, estos datos institucionales nos llegan con muchísimo, muchísimo retraso. Es decir, tenemos que interpretarlos y sobre todo tenemos que plasmar con la situación actual del mercado. Pero si no retoman estas compras institucionales que en este momento se está viendo que son ventas, y el minorista pierde fuerza, porque generalmente siempre pierde fuerza, no tiene dinero infinito para poder añadir al mercado, cuidado porque podríamos empezar a ver ventas mayores. Básicamente, la respuesta a la pregunta, ¿estamos en una situación parecida a la de 2021? Pues oye, en cuanto a datos de euforia minorista, lo cierto es que sí. En cuanto a que va a venir un desplome, no puedo determinar eso, ni yo ni nadie. Sobre todo tendremos que estar pendientes del mercado. Sí que es cierto que la amplitud nos está dando en este momento señales un poco inestables. Sí que es cierto también que el mercado está mostrando cierta inestabilidad.
Por tanto, marquémonos niveles. En caso de que se pierdan niveles, ya sabemos un poco que por detrás no se están dando compras institucionales, que el minorista se puede agotar. Entonces, ahí ese puede ser el momento de reducir un poco el riesgo. Pero en este momento, los datos que tenemos sobre la mesa, la acción de mercado, no podríamos determinar una dirección clara. Fíjense, por si les ayuda, ya saben que la estacionalidad yo la utilizo como mera estadística y como un dato más a añadir de todos los que tenemos. En este momento estaríamos en un periodo estacional positivo, hasta aproximadamente mediados de febrero. Parece que aquí estacionalmente acompaña un poco este gran flujo de entrada de enero, pero sí que es cierto que luego a partir de San Valentín, de mediados de febrero, una cosita así, los inversores generalmente suelen ser un poco más reacios y se ven ciertas correcciones estacionales en el mercado. Ténganlo también en cuenta. Fíjense la amplitud. Fíjense que el año 2025, salvando esa segunda o esa mitad de enero, está siendo bastante inestable. Hoy hemos tenido otro día de amplitud neutral, es decir, prácticamente los mismos valores han subido que he bajado y estamos viendo, como digo, gran inestabilidad por aquí. Ya llevamos unas semanas con cierta inestabilidad. Por tanto, no se asusten tampoco si se pierden niveles, si vemos caídas mayores. Y más, tengan en cuenta que el mercado está muy pendiente de lo que ocurre fuera y que sobre todo si no se llega a un acuerdo o si no hay comentarios mañana sobre el tema Trump y Xi Jinping, sobre esos aranceles que entrarán en juego el lunes por parte de China para Estados Unidos, puede ser de nuevo un fin de semana movido. En cuanto a niveles, bueno, pues fíjense cómo hoy el mercado se ha movido muy plano. El nivel de resistencia por arriba estaba en los 6.100, no ha llegado a ello, y de soporte por abajo en los 6.030. El volatility trigger estaba en los 6.045. Creo que has cerrado por encima de este nivel. Ahora vamos a ver el cierre de sesión en detalle. Por tanto, oye, gamma positiva. Pero sí que es cierto que no es una gamma positiva muy amplia. Es decir, que el mercado rápidamente puede venirse abajo, sobre todo si pierde este nivel, que está muy cerca del precio actual. Por tanto, esto es un poco la situación que podemos trazar en el mercado. Estamos viendo que el minorista está comprando las caídas, el institucional está aprovechando para vender, el mercado a nivel de amplitud se muestra muy inestable y a nivel de niveles muy comprimido. Es decir, que rápidamente puede irse a calma negativa y que una noticia siente para el mercado. Y lo peor, que el mercado está muy atento después de esta temporada de resultados a todos factores ajenos. Todo el tema aranceles, está muy pendiente de ello y como digo, si no tenemos noticias mañana, puede ser de nuevo un fin de semana movido e inestable por ese lado. Pequeño comentario de cierre de sesión. Estamos viendo una Europa muy fuerte. El día de hoy también se ha visto impulsada por, además de resultados de la banca, por ejemplo en España Santander subía ampliamente, también se ha visto muy beneficiada, además de resultados empresariales, como digo, Santander y alguna otra por ahí también del sector salud. El sector salud lo ha hecho bastante bien. La banca también, además de Santander, algunos bancos también importantes europeos han presentado y lo han hecho muy bien, pero también se ha filtrado el día de hoy un poco la hoja de ruta para la finalización de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esto, no sé si es verdad o es mentira, no tengo capacidad para determinar eso. Sí que es cierto que ha sentado bastante bien al mercado y que cuando se ha publicado, se ha anunciado esa hoja de ruta que tiene planeada Trump para ello, pues ha gustado al mercado. Hemos visto reacciones al alza. Eurostock 600 ampliamente al alza, 1,17, una subida espectacular la que lleva en este primer periodo del año. Lo mismo para el Eurostock 50, lo mismo para el DAX alemán. Fíjense, aquí un comentario, el Stock 600 alcanza récord gracias a resultados y conversaciones, como os comentaba, de Ucrania. Bueno, pues aquí tienen más detalles. Fíjense, el índice aeroespacial y defensa sí que es cierto que lo ha hecho un poquito peor, una caída mayor por, oye, si finaliza la guerra Rusia-Ucrania, pues le puede ir un poco peor. CAC 40 francés, 1,47%, el IBEX 1,55%, como decía, algunos valores como Santander han sido los que han liderado. Aquí, Reino Unido 0,64 arriba, Italia más 1,39, Suiza y Países Bajos un poco la oveja negra de Europa. Rendimientos ligeramente al alza, sobre todo el rendimiento británico, tras la bajada de tipos, ya estaba descontada y sí que es cierto que el día de hoy ha ido al alza. Tengan cuidado con todo el tema presupuestario por ahí, a ver cómo finaliza y si no hay ninguna tensión extra. Si nos vamos a Europa, perdón, a Asia,
Asia Pacífico más 0,3, en Nikkei más 0,6, Nifty Indio ligeramente abajo y en China, oye, estamos viendo que parece que sí, que parece que este repunte continúa después de que ayer hubiera ligeras correcciones. Fíjense, el ETF FXI el día de hoy sube un 1% y el KWEB, la tecnología china, también. Ya sabemos que los datos no terminan de acompañar. Ahora también tema festivo por el año nuevo lunar, pues, habrá ciertas pausas. Veremos a ver si realmente acompaña algún dato y si realmente podemos ver impulso aquí. Estarán también estos valores muy pendientes de todo el tema arancelario y guerra comercial, que creo que este fin de semana, si no tenemos noticias mañana, puede volver a aparecer e insistir. El Dow Jones menos 0,28%, el S&P 500 más 0,36%. Fíjense el equipo ponderado ligeramente abajo, menos 0,13, muy inestable, como pueden observar la situación de mercado. Nasdaq más 0,54 y el Russell 2000, que ayer, fíjense que amagaba con romper medias, que subía ampliamente, pues el día de hoy una vela bastante fea nos ha dejado al cierre. Algunos comentarios de los market leader. Nvidia, como comentaba, por encima ya de media de 200 y amagando por por volver a este rango lateral. Muy pendientes de aquí. Apple, Microsoft sin grandes cambios. Google sin grandes cambios el día de hoy, después de, oye, la caída del 7% de otros resultados. Amazon ya hemos visto que cayendo ligeramente, bueno, ligeramente, ha llegado a caer un 7%. Y Meta el día de hoy otro 1% arriba. No sé si ya van 13, 14 días consecutivos al alza, todo un récord para Meta Platforms. Respecto a Tesla, caía un 1% el día de hoy, ha llegado a caer más, sobre todo por las ventas o las matriculaciones de coches nuevos de Tesla que se han conocido en Alemania y también en California han caído, pero en Alemania la caída ha sido muy, muy considerable. Eso ha afectado, pero finalmente ha cerrado ligeramente mejor. VIX 15,49. Ya he comentado antes que, oye, la volatilidad esperada para mañana sí que muestra un poco de ansiedad por los resultados, por tanto, por los datos de empleo, perdón. Por tanto, oye, pendientes de posibles movimientos. TLT y bonos, la verdad que han cerrado el día sin grandes cambios reseñables después de la caída de ayer. El oro ha aprovechado un poco esa subida de solo un 0,13% del dólar para corregir, si es que a esto se le puede llamar corregir, pero bueno, un poquito más suave el día de hoy. Y Bitcoin sí que es cierto que sigue ligero, sigue un poco de capa caída. Las altcoins incluso haciéndolo peor, algunas ya con mayores caídas, por debajo de los 100.000, en este caso 96.000 dólares. El petróleo West Texas, después de comentarios, caía un 0,78%. Dólar, como he comentado, ligeramente arriba, frente al euro también ligeros cambios y sobre todo el mayor movimiento está en el yen, en este momento que se está fortaleciendo bastante. Si tenemos en cuenta el dólar canadiense, pues ya ha vuelto un poco a la normalidad después de este jaleo del fin de semana. Para mañana, pues eso, reacción de los resultados de Amazon y también datos de empleo. Así que nada, poco más tengo que deciros. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.